Listo, ahí ya estamos grabando. Listo, entonces vamos a mirar cómo es que funcionan los transformadores. Entonces, los transformadores eléctricos son dispositivos esenciales en la transmisión de la energía. Permiten cambiar los niveles de tensión para que la electricidad pueda viajar de manera eficiente. Un dato interesante es que el primer transformador práctico fue desarrollado por Michael Faraday en 1831, sentando las bases para la electrificación moderna. Entonces vamos a mirar. Acá tenemos el primer transformador. Este pues ya es el transformador em, práctico. El que hizo Faraday fue pues un prototipo. Acá tenemos el primer transformador práctico. Este lo construyó William Stanley en 1885. Entonces, acá podemos observar que el transformador pues tiene un núcleo y ese núcleo está conformado por láminas individuales con hojas individuales. Esto generalmente es de hierro en los transformadores de potencia. Entonces ya vamos a ver el por qué estos transformadores están construidos de esta manera y cuáles son sus implicaciones. Como estamos viendo ahí en el párrafo, lo que hace el transformador es variar la tensión, es cambiar los niveles de tensión. Entonces, si acá al lado izquierdo tenemos la parte de la generación de la energía, cualquiera que sea, si tenemos una central hidroeléctrica, si tenemos una central térmica, una central eólica, cualquier cosa que tengamos acá, esa central, pues va a producir cierta cantidad de potencia, tiene cierta cantidad de potencia instalada, X cantidad de potencia instalada. Lo que uno quiere es que esa potencia llegue al consumidor final de la manera más eficiente sin que haya pérdidas por el camino. Para evitar esas pérdidas, nosotros tenemos que reducir la corriente. Entonces sabemos que la potencia es la multiplicación de la tensión por la corriente. Si la potencia que entra acá al transformador es igual a la que sale, tiene que haber un cambio. Entonces lo que va a cambiar es la tensión y obviamente la corriente. Entonces, si tenemos acá la fuente generadora y necesitamos subir la tensión, pues la tensión va a subir acá en la segunda parte y la corriente va a bajar. Cuando nosotros bajamos la corriente, lo que estamos haciendo es reduciendo las pérdidas por el calentamiento del cable, por el efecto Joule. Entonces sabemos que a mayor corriente, mayor pérdida por calentamiento. ¿Cómo funciona el transformador en su interior? Él tiene una bobina primaria y tiene una bobina secundaria. Estas bobinas van a ir enrolladas en un núcleo común. Este núcleo común en transformadores de potencia está construido de hierro. ¿Qué sucede acá en el primario? En el primario va a pasar una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica va a producir un campo magnético alrededor de la bobina. Ese campo magnético va a fluir dependiendo hacia dónde va la corriente. Entonces acá vemos que cuando las flechas van hacia el lado derecho, el campo magnético, que son las flechas azules que vemos en movimiento, tiene un sentido. Si lo podemos observar ahí. Cuando va hacia la derecha, las líneas azules van hacia la derecha. Cuando van hacia la izquierda, las líneas azules van hacia la izquierda. Ese cambio es lo que nosotros llamamos la ley de inducción de Faraday. Faraday descubrió que ese cambio en el tiempo de la corriente genera
ese campo magnético. Ese campo magnético viene e influye a la segunda bobina. Entonces va a depender de cuántas vueltas tengamos acá, si queremos subir o bajar la tensión. En este caso estamos analizando que la tensión de entrada es más pequeña con relación a la tensión de salida. Entonces, para que esa tensión de salida sea más grande, necesitamos poner acá más vueltas. Eso es lo que se hace en una subestación de alta, donde tenemos acá la generación, queremos subir la tensión para transmitirla a largas distancias. Una vez que hayamos transmitido esa energía a largas distancias, tenemos que volver a bajar la tensión a niveles manejables. Acá en el nivel de transmisión estamos hablando de 200.000 voltios, 300.000 voltios, 500.000 voltios. Todos sabemos que en media tensión, ya cuando llega a las ciudades, pues esta tensión se disminuye a 13.800 voltios, a 11.400, dependiendo de las necesidades. Luego en baja tensión, pues 440 voltios, 220 voltios, 120 voltios. Eso pues nosotros ya lo sabíamos. Vamos a mirar nos vamos a concentrar el día de hoy es en cómo sucede eso, qué es lo que está sucediendo al interior del transformador. Entonces acá hay que detallar varias cosas. Como podemos ver, pues es una máquina muy simple. Hay que entender que el transformador pues va a funcionar en corriente alterna, porque si no existe ese cambio, esa variación, si no existiera esa variación, pues no existiera la inducción. La inducción, para que ocurra, pues necesitamos tres ingredientes. Uno es la bobina, el otro es que exista el campo magnético, que lo tenemos acá, y lo otro es la variación, que ese campo magnético sea variable, que esté en constante de cambio. Si ese campo magnético fuera constante, entonces no ocurriría acá la inducción. Este núcleo lo que está haciendo es facilitando, dándole un camino al campo magnético para que fluya de mejor manera. Si no existiera el núcleo, pues entonces estas líneas del campo sí existirían porque pasarían a través del aire, pero el aire tiene una permeabilidad mucho menor a la permeabilidad del hierro. Entonces, lo que está haciendo el núcleo es precisamente eso, facilitando la conducción del campo magnético. Creo que esta imagen que estamos viendo ahí, pues es bastante elocuente. Hay que analizarla bien. Hay que tener en cuenta lo que les decía al principio, que la potencia a un lado es la misma potencia a la salida. Ya más adelante vamos a hablar de la eficiencia. Los transformadores es una máquina muy eficiente, perdón. Estamos hablando de una eficiencia entre el 95 y el 99%. Entonces toda la energía que va a entrar va a salir. Lo que quiere decir que las pérdidas acá dentro de esta máquina pues van a ser muy pocas, muy pequeñas, gracias a los avances tecnológicos, al estudio de los materiales y a la disposición de las bobinas. Entonces, repitiendo, entonces entra la corriente, pasa a través de la bobina, esta bobina principal genera el campo magnético, ese campo magnético después interactúa con la bobina secundaria y se induce una tensión entre estos dos terminales. Estamos induciendo extensión, no confundir con inducir corriente. Inducimos tensión. Listo, ¿alguna pregunta hasta ahí? Sí, John. Una pregunta. El sentido de giro dentro de un transformador, ¿quién lo determina? Usted dice que cuando va hacia un sentido y cuando va hacia el otro, pero ¿quién determina el sentido de giro y en qué afecta en la salida final del transformador? Listo.
El sentido lo determina la onda sinusoidal. Vea, acá tenemos la onda. Observémosla ahí, vea. Este punto rojo, cuando está en la parte positiva, va hacia la derecha, vea. Acá las líneas rojas van hacia la derecha. Cuando está en la parte negativa, va hacia la izquierda. Entonces nosotros ya hemos a lo largo del curso analizado estas senoides, ya sabemos de dónde vienen. ¿De dónde vienen estas senoides? De acuerdo a lo que hemos visto en el curso. ¿De dónde sale esa señal? Del punto cero. Sí, sí, acá gráficamente vemos que sale el punto cero. Pero ¿quién la origina? ¿Qué máquina origina esta señal? El generador. Sí, exactamente, el generador. Entonces el generador es un generador trifásico o generador monofásico. En este caso estamos analizando lo más fácil, que es un generador monofásico. Él genera esta onda sinusoidal que va cambiando en el tiempo. Entonces, un momento es positiva, las líneas del campo en una dirección, en el momento que es negativa, van en otra dirección. Ese cambio es lo que permite que haya una inducción electromagnética. Si esto fuera una corriente directa, existiría el campo, pero ese campo magnético sería un campo magnético estático, no serviría para inducir. Tiene que haber un cambio, y ese cambio es el movimiento del generador. El generador se va moviendo acá con una frecuencia de 60 Hz, va moviendo los electrones, primero hacia un lado, después hacia el otro, y ese movimiento continuo es el que hace este cambio de dirección. ¿Listo, John? Más o menos. Mira, te escuchamos. Sí, Hermes. Profe, una pregunta. Digamos que tenemos una fuente de 440. Al pasarla a 220, no es que la convierte a 220, pero es menos veloz o lleva la misma velocidad. Listo, buena pregunta. Lleva la misma frecuencia. Ok, Cuando su merced habla de velocidad, estamos hablando de frecuencia. de Entonces, si frecuencia. tenemos acá 440 voltios y lo queremos convertir a 220, estamos convirtiendo es la tensión La tensión. y la corriente, obviamente. La corriente, si acá entran 220 voltios, perdón, 440 voltios y salen 220 voltios, ¿cuál corriente es más grande? ¿La de la derecha o la de la izquierda? Yo diría que la corriente más grande es la de la derecha. O sea, la que sale. Sí, señor. ¿Por qué? Va como más suprimida. No, pero tenemos que dar un criterio exacto, o sea, no podemos especular. Sí es más grande esta corriente, pero ¿cuál es la razón? No sé, profe. Listo, póngale cuidado. Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos acá una fuente de potencia. La misma potencia que entra tiene que ser la misma potencia que sale. En el transformador ideal, ya hemos dicho que tiene una pérdida mínima. Entonces vamos a suponer que no tiene pérdidas. Entonces, si acá entra una potencia X y acá sale la misma potencia y estamos variando la tensión, y habíamos dicho que si acá entran 440 y acá salen 220 y la relación de potencia es tensión por corriente, ¿cuál corriente es más grande? De acuerdo a la ley de Watt. Sí, la de salida. La de la salida es más grande, porque si disminuye la tensión, tiene que crecer la corriente para mantener la potencia igual. Si es el caso contrario, si tenemos acá una, una tensión menor
una tensión menor y queremos subir la tensión, ¿qué va a suceder acá en la salida? La corriente va a ser más pequeña, que es lo que ocurre en los sistemas de transmisión. Usted quiere que la corriente sea muy pequeña, por eso usted sube estos niveles a 500.000 voltios, para reducir al máximo la corriente. ¿Por qué? Porque usted necesita extender este cable a cientos de kilómetros. Por poner un ejemplo acá en Colombia, si estamos en la central de Termopaipa y usted necesita llegar a Bogotá, son más o menos, póngale 100 kilómetros. Este cable va a medir 100 kilómetros. A usted no le conviene que este cable conduzca mucha corriente ni le conviene que tenga unas dimensiones muy grandes porque entre más dimensiones tenga el cable, más costoso va a ser. ¿Usted qué le conviene? Que este cable sea lo más pequeño posible. Entonces por eso se sube la tensión para bajar la corriente y mantener la misma potencia. Entonces acá en Termopaipa estamos produciendo tanta potencia, entonces necesitamos que esa potencia llegue al consumidor final de la manera más eficiente. ¿Qué pasa si no hacemos esa transformación? Nos tocaría mantener la corriente y las pérdidas pues serían demasiadas. Por eso es que la corriente continua en su momento pues no fue algo muy práctico porque se perdía toda la potencia generada en calor. Se calentaba el cable, se dañaba el aislamiento, se dañaban los componentes, entonces no era eficiente. Por eso es que el transformador cumple esta función de, como su palabra lo dice, transformar la corriente y transformar la tensión. Hola, profe, qué pena. Sí, Una pregunta. sí. ¿Cuántos tipos de transformadores existen? Muchísimos, no te puedo decir un número exacto, pero son muchos dependiendo de las aplicaciones. Este, por ejemplo, el que estamos analizando es un transformador de potencia y es un transformador monofásico. Existen transformadores trifásicos, existen transformadores con diferentes conexiones, en delta, en estrella, ya vamos a ver eso. Existen unos que están sumergidos en aceite, otros que son de tipo seco, otros que son para poner en los postes, otros que son para poner en las subestaciones, otros para poner en condiciones climáticas pues especiales. Entonces, para cada diseño, eh, uno como pues como diseñador de transformadores puede decir, no, yo voy a diseñar este transformador de acuerdo a mis necesidades y lo puede mandar a hacer. O puede mirar lo que haya en el mercado y acomodarlo a lo que más se le facilite. Entonces hay empresas que uno le dice, necesito que me haga un transformador de X o Y características y se lo hacen. Profe, yo tengo una pregunta. Señor, Si los transformadores, o sea, ellos, o sea, transforman la energía, hacen que un voltaje X o Y voltaje venga a un nivel máximo para hacer que disminuya, que entonces se sobrecargan y se explotan. se sobrecargan en el momento en que le ponemos demasiada carga acá. Entonces él está diseñado, él por ejemplo puede ser de 100 kVA, de 75 kVA. Si excedemos esos valores, ¿qué va a suceder? Pues la máquina se va a estresar, la máquina se va a sobrecargar y se va a dañar si no tiene las protecciones correctas o no se le ha hecho un buen mantenimiento o esas protecciones no funcionan, se explota el transformador. Esa es una causa. La otra causa es falta de mantenimiento, que haya una fuga de aceite que no haya sido detectada, la máquina sigue funcionando y al cabo de un tiempo se daña, se deteriora el aislamiento, pueden haber acá falsos contactos y se puede explotar. La otra es porque puede estar sometido a una falla eléctrica, que haya un contacto directo o por el tema de las descargas atmosféricas.
que no tenga un buen Ok, sistema gracias, profe. no tenga un buen sistema de conexión a tierra, se puede explotar por esa razón también. Ok, profe, gracias. Listo, con gusto. Esta parte, esta diapositiva, pues es la que me parece más importante, porque acá estamos pues entendiendo bien cómo es que fluye la corriente, cómo es que cambia acá en el tiempo, cómo es que es el flujo también acá del campo magnético. Entonces, la recomendación es que pues la revisemos con calma. Los que estén ahorita de pronto ocupados allá en el trabajo, la puedan revisar después. Listo, vamos a continuar. Tenemos acá algunas fotografías de algunos transformadores comunes. Acá lo que les decía, tenemos de estas dimensiones utilizados en las subestaciones donde estamos tratando de elevar o disminuir la tensión. Entonces, estos son de una capacidad eh, adecuada pues para la parte de la transmisión. Entonces, hacer acá un trabajo de mantenimiento, pues esto requiere cierto conocimiento de no solamente de acá de las máquinas, sino de las normas. Entonces, los que ya hicieron el curso del RETIE, hay una parte donde nos hablan em, de las distancias que tiene que tener esto, del tipo de aislamiento, el tipo de conectores, los colores también. Esto tienen que tener unos colores específicos. Acá al piso ustedes están viendo que esto es de piedra, esto también tiene un porqué. Entonces este trabajo acá en estas subestaciones, pues sí requiere pues personal especializado. Acá pues estamos mirando eh, así a grosso modo cómo es que funciona el transformador. No vamos a entrar tanto en detalle con esto porque pues no es tampoco el objetivo del curso. Tenemos este transformador, por ejemplo, de 15 kVA, que es de los que podemos encontrar en un poste. Acá ya vemos que este es de forma cilíndrica. Este de 150 kVA, que tiene acá estos alerones para el tema también de la refrigeración. El transformador que usted puede encontrar, por ejemplo, em, el de un instrumento musical, el de el computador, todo eso que usted tiene allá en su casa, el cargador del celular, lo que tiene por dentro es un transformador que transforma, valga la redundancia, la tensión de 120 voltios a 20 voltios, a 30 voltios, a 5 voltios, según lo que usted vaya a conectar. Eso es lo que podemos encontrar ahí. Sí, Hermes. Profe, en esa abreviación KVA, ¿qué significa? Listo, ya vamos a ver qué quiere decir el kVA. kVA quiere decir kilovoltio amperio. La potencia de los transformadores no la medimos en vatios, sino la medimos en voltios por amperio, voltiamperio. Ok, gracias, profe. Porque él lo que quiere o para lo que está destinado es para soportar también no solamente la potencia activa, sino también la potencia reactiva. Entonces, esta potencia la medimos en voltiamperio, a diferencia de un motor, por ejemplo, que lo medimos en vatios, la potencia de un motor, en caballos de fuerza o en vatios. Entonces ya vamos a mirar eso con más detalle más adelante. Listo, entonces vemos acá este transformador pequeño, como les decía, el de cualquier cargador, y él va a estar enrollado, las bobinas van a estar enrolladas acá en este núcleo. Entonces la pregunta es, ¿por qué este núcleo, si es de hierro y tiene esta configuración, por qué no es totalmente, perdón, no es totalmente macizo, sino viene construido así en láminas? Entonces no sé si ustedes hayan escuchado que cuando el transformador está funcionando, usted oye como un zumbido. Es debido a esas láminas, al paso del campo magnético a través de esas láminas.
de estas láminas. Vea, este fue uno de los primeros transformadores y ya se intuía que la manera, pues la mejor manera era no hacerlo macizo, no tomar este pedazo de bloque de hierro, sino hacerlo de una forma laminada. ¿Alguien sabe por qué está construido de esa manera? ¿Por qué son esas láminas? ¿O qué han escuchado? ¿Serán para rayos? Eh, no, Matilde, no es para los rayos. Michelle nos dice para el mayor Michelle nos dice para el mayor racismo, Michelle nos dice para el mayor racismo, Michelle nos dice para el mayor racismo, Michelle nos dice para el mayor racismo. Profe, disipar calor. No, señor. No, señor. No, señor. Para el calor tenemos el aceite y tenemos estos alerones que funciona como un radiador de un carro. Entonces, estas láminas se construyeron. Vamos a mirar acá. Vamos a adelantarnos un poquito. Sí, adelantémonos acá. Estas láminas se construyeron para evitar unas corrientes que se llaman corrientes parásitas o corrientes de Foucault. Entonces lo que sucede es lo que estamos viendo acá, perdón. Es lo que estamos viendo ahí. Entonces, si el núcleo de ese transformador fuera macizo, como estamos viendo en la primera imagen, ese campo magnético que atraviesa el transformador por la ley de inducción de Faraday va a inducir una corriente al interior de este pedazo de hierro. Entonces pasa una corriente, yo no quiero que pase corriente a través de ese núcleo. ¿Por qué? Porque esa corriente va a calentar el núcleo. Sabemos que el paso de la corriente por cualquier material lo calienta. Y ese calor, pues es algo indeseable porque sabemos que el calor, pues es pérdida de energía. Entonces decidieron poner, en lugar de un trozo macizo, pusieron las mismas dimensiones, pero ya dividido en láminas. Y eso hace que esa corriente sea más pequeña. Sigue existiendo esa corriente, pero esa corriente ya es más pequeña. Entonces ya al ser la corriente más pequeña, al estar dividida, esa corriente va a generar menos calor. Entonces se va a calentar menos el núcleo y se va a calentar menos. Entonces acá es donde vemos las láminas. ¿Ve? Estas láminas son de hierro. Es importante que sea de hierro. No podemos utilizar otro material, no podemos utilizar el cobre o utilizar el aluminio. Necesitamos un elemento que tenga una buena permeabilidad y un elemento que tiene buena permeabilidad es el hierro. ¿Sí, John? ¿Algo más? Listo, entonces me voy a volver acá Entonces me nuevamente. voy a volver acá nuevamente. Gracias, profe. Listo, ya volvemos ahí a esa diapositiva. Listo, vamos a leer esta parte. Nos dice, un transformador ideal es un dispositivo sin pérdidas que tiene un devanado de entrada y un devanado de salida. Cuando hablamos de devanado, nos estamos refiriendo a la bobina. Devanado o bobina es lo mismo. Las relaciones entre el voltaje de entrada y el de salida y entre la corriente de entrada y de salida se describen en dos sencillas ecuaciones. Entonces ya vamos a mirar las ecuaciones y cuál es su relación. Entonces tenemos acá la tensión primaria y la tensión secundaria. Esto va a depender del número de vueltas del primario y el número de vueltas del secundario. A esto es lo que nosotros llamamos relación de transformación. Entonces, por ejemplo, si usted quiere transformar de 100 voltios a 1 voltio, sería una relación de 100, ¿cierto? Porque si tenemos acá 100 dividido 1, esto nos da 1. Y acá,
con relación a eso, con respecto a esos valores, hallamos el número de vueltas que se requiere para ese devanado secundario. Obviamente esta construcción pues no es algo que sea por ensayo y error o algo caprichoso, sino que esto tiene que tener unas dimensiones pues bien calculadas. Este cable vemos que es de mayor dimensión, que es de un mayor calibre al cable pequeño. En ese orden de ideas, si tenemos acá una tensión de entrada y una tensión de salida, ¿estamos aumentando la tensión o la estamos disminuyendo? Mirándolo de izquierda a derecha. Acá tengo la entrada, acá tengo la salida. Con base en el diámetro o en el calibre del cable, ¿estoy elevando o disminuyendo la tensión? ¿Qué opinan ustedes? Disminuyendo, profe. ¿Disminuyendo la tensión? Sí, señor. ¿Listo? ¿Alguien opina lo contrario? Sí, yo diría que la está elevando porque por el calibre del conductor. Por el calibre del conductor, por el calibre del Se le entrecortó un poco la voz, Pedro. Si quieres, repita Ya, lo que profe. está diciendo. Sí, yo diría que por el calibre del conductor entonces sería menos corriente, entonces estaría elevando la tensión. Estaría elevando la tensión. Estaría elevando la tensión. ¿Son más opiniones? Sí, John. Profe, yo también estoy de acuerdo. Profe, yo también estoy de acuerdo. Estamos aumentando la tensión. Sí, señor. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien que opina lo contrario? Listo. Entonces, efectivamente, si tenemos acá una tensión X y vamos a pasar hacia el otro lado, estamos aumentando la tensión. Porque cuando aumenta la tensión, disminuye la corriente. Tenemos que tener siempre claro que la misma potencia que tenemos al lado izquierdo va a ser la potencia que tenemos al lado derecho, o en el primario y el secundario. Si la potencia no cambia, pero sí está cambiando la corriente, porque acá claramente estamos cambiando el diámetro del cable, entonces acá estamos disminuyendo la corriente. Si la corriente disminuye, obligatoriamente tiene que subir la tensión. Entonces acá la tensión es pequeña y la corriente es grande. Acá la corriente es pequeña y la tensión es grande. Cumpliendo la misma proporción, o sea, tiene que la potencia ser la misma a la entrada que a la salida. Eso sí no puede cambiar. Listo, devolvámonos acá un momento. Sí, Hermes. Profe, ¿el transformador tiene polaridad? Bueno, quiero que esa pregunta la contestemos acá entre todos. ¿Qué opinan ustedes de acuerdo a esto? Pues, Profe, yo pensaría que para un mejor funcionamiento sí debería tener polaridad. digamos a lo que voy es Yo que, también, profe. digamos, Pues hay polaridad. lo conectara uno por la salida, digámoslo, de norte a sur, haría lo inverso. Digamos, un transformador me sirve para disminuir o aumentar según cómo lo conecte la energía. Ah, sí, claro. Sí, ahora sí ya le entendí la pregunta. Sí, claro. Sí, si usted necesita hacer lo contrario, esa misma máquina le sirve. Ok, Si profe. usted, depende desde donde usted vaya a energizar. Usted lo puede energizar desde acá. Entonces, si este es el de alta, él le va a subir, le va a bajar la tensión. Pero si usted lo conecta lo contrario, lo que va a hacer es aumentarle más la tensión. Ok. Depende desde donde lo esté. Depende de dónde lo esté, 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 depende de dónde lo esté.
Listo, más preguntas. Listo, más preguntas. Continuamos entonces acá con la presentación. La presentación. Profe, se le está retornando el audio. Sí, voy a silenciar ahí, listo. Listo, entonces continuemos. ¿Ahí ya me escuchan bien? Sí, señor. Listo, entonces Sí, profe, ahora sí, cuando vayamos a gracias. hacer la pregunta, abrimos el micrófono y yo les doy la palabra para que no ocurra eso. También hay compañeros que de pronto tienen doble conexión en dos dispositivos. Ahí es cuando ocurre esa interferencia. Entonces tratemos de conectarnos solamente desde una parte o dejar, si necesitamos dos dispositivos, dejar uno en silencio. Listo, entonces vamos a mirar el transformador ideal. Entonces ya acá vemos un diagrama. Esto lo podría encontrar usted en un plano, en unas memorias de cálculo. Entonces también no solamente es importante entender el funcionamiento, sino también interpretar esta información. Entonces tenemos acá el número de vueltas del primario, el número de vueltas del secundario. Tenemos acá el núcleo, esto simboliza el núcleo. Acá este punto me dice que la energía va fluyendo hacia acá, entra por este lado y sale por este lado equivalente, ¿ve? Es equivalente. Sale por la parte de arriba de la bobina. Entonces, tengo conectado acá la fuente, la corriente fluye en este sentido, vea, como me está diciendo ahí la figura. Se induce la tensión en el secundario y la corriente fluye en este sentido. Es importante también pues leer todos esta simbología pues para leer una etiqueta de un transformador, para leer los reglamentos, entonces nos podemos encontrar con algo de esto. Algo importante acá es que este primario, el circuito primario, es totalmente independiente del circuito secundario, es decir, no hay una conexión eléctrica. Si usted lo ve ahí, si ve que los cables no se tocan en ningún momento, vea, no hay conexión eléctrica. Lo que hay es un acople magnético, entonces no podemos confundir. Una cosa es una conexión eléctrica y otra cosa es un acople magnético. Entonces me voy a volver acá. Entonces tenemos el cable primario, vea, cable primario y el cable secundario. Observe que esos cables en ningún momento se tocan. Si se tocan, ¿qué pasa? No estamos haciendo nada. Entonces es un circuito totalmente independiente. Esta parte primaria está independiente de la parte secundaria. ¿Qué los une? Los une el magnetismo. Por eso se llama un acople magnético. Vea, acá lo mismo. Aunque estén en la misma columna, este cable nunca puede estar en contacto con el cable del secundario. Además que estos cables pues tienen un aislamiento. Este cable acá pues se ve pelado. Voy a adelantar acá un momento. Este cable parece un cable pelado, ¿cierto? Como cuando usted le quita el aislamiento a un cable de cobre, queda de esta manera. Pero este cable sí tiene un barniz. O sea, esto está aislado. Palaca, ¿no? Sí, José Armando. Tiene una laca. Entonces, en muchos casos, si usted vaya y desbarata un transformador de estos, de un cargador, de los que puede Profe, tener una allá en la pregunta, casa, ¿eso actúa como un aislante? si usted va y desbarata este transformador, puede que estas bobinas estén enrolladas unas encima de otras. Lo mismo en los transformadores trifásicos. Pero como el cable está aislado, entonces no hay contacto eléctrico. El único contacto que hay es un contacto magnético. Entonces, cositas ahí para tener en cuenta. Listo, vamos acá. ¿Alguna pregunta acerca del diagrama? Creo que es bastante sencillo. Acá me dice que es un diagrama cuando el transformador es ideal. Entonces vamos a ver si acá tenemos el transformador real.
Entonces, las pérdidas que ocurren en los transformadores reales deben tenerse en cuenta para obtener un modelo exacto del comportamiento de un transformador. Los principales aspectos que se deben considerar en la construcción de un modelo como este son, entonces existen diferentes pérdidas. La primera pérdida es la pérdida en el cobre, que obedece a el efecto Joule. Entonces, las pérdidas en el cobre son causadas por el calentamiento resistivo en los devanados del primario y secundario. Son proporcionales al cuadrado de la corriente en los devanados. Por eso es importante que disminuyamos la corriente al máximo, porque vea cómo es esta relación. Si la corriente es muy grande, pues va a haber mayor pérdida, porque vea, está al cuadrado. Esa corriente la elevamos al cuadrado, pues obviamente va a ser una corriente muy grande y se va a calentar más el cable. Eso se llama pérdida en el cobre. Ahora la pérdida de la corriente parásita, lo que estábamos hablando ahorita. ¿Cómo se lee ese diagrama? ¿Cómo sería una interpretación técnica? Entonces volvamos al diagrama. No le entiendo muy bien la pregunta. Una interpretación técnica, es decir, esto es la fuente, esto es el devanado primario, la corriente fluye en este sentido, este punto me indica por dónde está el acople magnético, es decir, por dónde se magnetiza, y acá en el secundario también el punto me dice por dónde se va a magnetizar el secundario. Entonces es importante ver acá el orden de la corriente. Vea que acá en el primario la corriente entra por el punto, vea, va en este sentido, entra al punto y continúa su trayectoria. En el secundario ya no entra al punto, sino sale del punto, vea, sale por el punto, llega a la carga, está la impedancia del secundario y retorna al devanado. No sé si es a eso lo que se refiere, Royman. Listo, vamos a mirar. Vamos a continuar acá con el análisis y ya miramos a ver si sí. Listo, entonces las corrientes parásitas. Entonces las pérdidas por corrientes parásitas son provocadas por el calentamiento resistivo en el núcleo del transformador. Son proporcionales al cuadrado de la tensión aplicado al transformador. Entonces lo que habíamos hablado anteriormente. El por qué no es algo macizo el núcleo, sino es un laminado. Efectivamente para eso, para disminuir las corrientes parásitas. Eso es lo que llamamos corrientes parásitas. Entonces acá tenemos el transformador real, ustedes ven esas láminas y ellas lo que hacen es disminuir las pérdidas en el hierro o pérdidas en el núcleo. También se les llaman así. Eh, Listo, entonces vamos a hacer acá una pausa. Y ahorita venimos y explicamos esta parte de la histéresis porque esto es un poquito más largo, entonces vamos a hacer un pequeño descanso. Entonces hagamos de una vez el descanso y nos vemos a El las descanso nos vemos a las descanso nos vemos a las descanso nos vemos. Entonces ya les envío el nuevo link. Listo, profe, gracias. Listo, ya hablamos entonces.
muy, muy riguroso protocolo vaticano aquí desde el comienzo muy bien. Roberto, todos los ritos que entran. Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Listo, entonces me confirman por favor si me están escuchando bien, si estamos viendo ahí las diapositivas. Sí, señor. Listo, gracias. Sí, señor. Listo, entonces habíamos visto la pérdida en el cobre, que es en la bobina, porque la bobina se calienta, al producir calor hay pérdida. La pérdida en el núcleo o en el hierro se calienta debido a las corrientes parásitas, se calienta el hierro y hay otras pérdidas. Y ahora hay una pérdida que se llama pérdida por histéresis. ¿Qué entendemos nosotros por esa palabra? ¿La han escuchado alguna vez? Histéresis. Pérdidas por histéresis. Sí, Edelmira. Profe, tengo entendido que la histórica se refiere a un retraso de una propiedad en la electricidad. Pues porque se ve histéresis puede ser en un control, digamos, de una nevera. Cuando uno va, por ejemplo, y ve los controles, no sé si han visto en las tiendas donde colocan ciertos congeladores, ahí hay unos controles y en esos visores hay unas partes que tienen histéresis. Listo, miremos a ver, pero creo que estamos hablando de otra cosa porque cuando hablamos de retraso es el delay. Pero bueno, miremos a ver. Dice, las pérdidas por histéresis están asociadas con la reubicación de los dominios magnéticos en el núcleo durante cada semiciclo. Son una función compleja y no lineal de la tensión aplicando al transformador. Entonces uno lee eso y no entiende nada. Entonces lo que nos dice acá es lo siguiente. Usted tiene acá las láminas, el núcleo, la parte de hierro, es decir, nos vamos a concentrar en esta parte. Usted tiene acá el núcleo. Si pudiera hacerle un zoom a ese núcleo con con un microscopio, que no se puede hacer porque estamos hablando ya a nivel atómico, tenemos que las partículas se van a reorientar. Entonces, devolviéndonos acá. Como el transformador, estamos analizando la parte del hierro. ¿Ve? Entonces va a pasar una corriente, vea, perdón, un campo magnético. Ese campo magnético va a influenciar a esos átomos. Entonces esos átomos se van a reorganizar. Se reorganizan, vean. Entonces, cuando el núcleo está nuevo, o sea, nunca le ha pasado un campo magnético, esas partículas están en desorden, vean. Pueden estar hacia la derecha, en diagonal, hacia arriba, hacia abajo, entrando hacia la pantalla. Vea este punto. Ah, no, perdón, el punto quiere decir saliendo y la X quiere decir entrando. Es decir, en tres dimensiones está para cualquier lado. Cuando usted le pone el campo magnético, pues esas partículas siguen a ese campo magnético. Vea. Siguen a ese campo magnético. Cuando usted suspende ese campo magnético, estas partículas que se llaman dominios magnéticos, que están orientados al azar, no vuelven a quedar así. Se desorganizan, pero ya en menor medida. Entonces, al principio, cuando no hay ninguna influencia de ningún campo, están desordenados. Usted le pone el campo y ellos se ordenan en esa misma dirección. Es como si el material tuviera una memoria, porque usted llega y le quita ese campo y queda con memoria. Así era como funcionaban los discos duros antiguos, con magnetismo. Entonces usted los magnetizaba de cierta manera. Cuando le quitaba el magnetismo no volvían a su estado original, sino que quedaban
orientados de cierta forma, queda con memoria. Eso era bueno para un disco duro, para almacenar información, pero acá en el transformador es algo que no es positivo. ¿Por qué no es positivo? Porque eso va a crear un flujo que es un flujo residual. Entonces acá lo que se quiere es que a medida que aumenta la corriente, ese flujo magnético se haga de una manera pues eh, lineal, es decir, que por donde suba vuelva a bajar, pero vea que acá sube por un lado y baja por el otro. Sube por un lado, baja por el otro. Y cuando usted quiere invertir el campo, vea, si está primero al lado derecho y lo pasa al lado izquierdo, ya ese campo vuelve y coge otra memoria acá, vea. Entonces estamos almacenando energía. Entonces cuando hablamos de histéresis estamos hablando de eso, de un material que al ser influenciado por un efecto físico cambia sus condiciones, cambia su estructura atómica. Eso es lo que nosotros entendemos por histéresis. Los átomos siempre fluyen. No, Royman. Acá observamos en esta gráfica que, claro, vea, volviendo a esto, por eso es tan importante entender este GIF, porque vea que en un momento el campo está fluyendo en esta a favor de las manecillas del reloj y en otro instante gira lo contrario. Entonces acá estos átomos, estas partículas, en un momento van hacia la derecha y en otro hacia la izquierda, pero nunca van a volver a estar en su estado natural, que sería lo ideal para que no hubiera esa memoria. Entonces tenemos acá esta curva que se llama la curva de histéresis. Acá tenemos la intensidad del campo magnético versus la densidad del campo magnético del flujo magnético. Entonces hay un flujo residual. Entonces acá en estas láminas hay un flujo magnético. Entonces eso está almacenando energía y cuando usted almacena energía, pues esa energía tiene que venir de algún lado. Entonces, usted lo que quiere es transmitir de un lado hacia el otro toda la energía. Usted no quiere que esto se almacene acá. Entonces, por efecto de histéresis, se almacena energía acá y es energía que se pierde. Entonces, en un sistema donde usted tenga varios transformadores, pues se va perdiendo cada vez más energía, porque cada uno de ellos está almacenando en forma de histéresis. ¿Sí? Más o menos. ¿Alguna pregunta acerca de la histéresis? ¿Tiene algo que ver con lo que estábamos hablando ahorita, Edelmira? De lo que habías dicho de los controles. No, es un concepto diferente. Listo, entonces ahorita revisamos acá en el diccionario a ver qué otras aplicaciones tiene, qué otras aplicaciones en la parte física tiene. Listo, entonces continuemos acá. A estos transformadores, ya físicamente, ya visto desde un punto, desde una perspectiva de lo técnico, hay que hacerles unas pruebas. Entonces usted construye su transformador y usted le hace unas pruebas. Hay una prueba que se llama prueba de cortocircuito. Se hace acá en la parte del primario. Usted conecta acá el batímetro. Eso lo vimos la clase pasada, lo vimos el lunes, cómo se conectaba el batímetro. Vimos cómo tiene una bobina de corriente y una bobina de tensión, que son estas. ¿Vea? Bobina de corriente, bobina de tensión. Se hace un cortocircuito en el secundario, vea. Se hace un cortocircuito en el secundario y se mira acá
cuál es la potencia, porque el batímetro pues está midiendo potencia. Y ahí con esta prueba pues miramos, calculamos la eficiencia del transformador y vemos cuáles son las pérdidas en el cobre. Con la prueba de cortocircuito analizamos las pérdidas en el cobre. Hay otra prueba que se llama prueba de circuito abierto. En la prueba de circuito abierto hacemos lo mismo, la misma conexión acá en el primario, pero dejamos el circuito abierto y acá analizamos cuáles son las pérdidas en el hierro o las pérdidas en el núcleo. Entonces esas son las pruebas comunes que se hacen para estas máquinas estáticas. Luego de esas pruebas, pues se hace un modelo del transformador. Entonces tenemos acá que va a tener una pérdida resistiva, va a tener una pérdida inductiva. Esa pérdida también va a ser acá en el hierro y esa pérdida va a ser también en el núcleo. Y así es como se modela, vea, parte resistiva en el primario, parte resistiva en el core o en el núcleo y tenemos también la inductancia del núcleo, la reactancia que pueda tener. Y en el secundario solamente pues tenemos acá en el modelo la parte resistiva y la parte inductiva del transformador real. Ese es el transformador real. Entonces acá esto es sencillo de interpretar. Es el modelo pues más básico, el modelo más simplificado de un transformador real. Entonces acá lo que decimos, en la prueba de cortocircuito se hace un cortocircuito en las terminales de bajo voltaje en un transformador y las terminales de alto voltaje se conectan a una fuente de voltaje variable, como vimos en la figura. Esta medición se hace normalmente en el lado de alto voltaje del transformador, ya que las corrientes serán más bajas en aquel lado y las corrientes más bajas son más fáciles de trabajar. Si usted lo hiciera lo contrario, tendría que medir una corriente muy alta y es más peligroso, es más, presenta mayor dificultad. Entonces se ajusta el voltaje de entrada hasta que la corriente de los devanados en cortocircuito sea igual a su valor nominal. Listo, entonces vamos a mirar la parte de la potencia. Lo que les decía, que la potencia de entrada tiene que ser igual a la potencia de salida. Entonces acá nos dice que, dados los ángulos del voltaje y de la corriente, ellos no se van a ver afectados por el transformador. El transformador simplemente va a lo que está entrando a una fase, lo devuelve con la misma fase, solamente baja la tensión, es lo que nos está diciendo acá. Entonces, esta potencia reactiva va a ser igual a la multiplicación de la tensión por la corriente por el seno del ángulo, que va a ser exactamente lo mismo que tenemos a la salida. Esto es una igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber un desfase. Entonces devolvámonos acá otra vez. Al desfase se refiere a esto. Entonces entra la señal y esa misma señal sale acá a la misma fase. O sea, no va a haber un corrimiento. Lo único que va a haber es un aumento en la magnitud de la tensión o una disminución. O aumenta o disminuye el valor de la tensión, más no la fase. La fase sigue siendo la misma. Eso es lo que nos está queriendo decir ahí. Listo. En la potencia activa también pues nos dice que los devanados primario y secundario de un transformador ideal tienen el mismo factor de potencia. Entonces va a ser, si al inicio tenemos un factor de potencia de 0.8, de 0.9, que es lo normal, vamos a tener a la entrada y a la salida el mismo factor de potencia. Por último, vamos a mirar acá la eficiencia de un transformador. Entonces, ¿qué afectan la eficiencia de esa máquina? Entonces, las pérdidas en núcleo, que ya vimos que se producen debido a la histéresis y a las corrientes de Foucault, estas pérdidas son constantes y no dependen de la carga.
Solo depende de los materiales con que está construido el transformador. Independiente de si usted le conecta X o Y carga, no va a afectar esa pérdida en el núcleo. Las pérdidas en el cobre se generan por la resistencia de las bobinas y varía con la carga. Ahí sí va a variar. Entre más carga usted le va a poner, pues va a aumentar la corriente y también aumentan las pérdidas. Eso sí, pues es bastante lógico, bastante intuitivo. Como decíamos al principio de la presentación, estas máquinas pues ya han sido optimizadas. Ya con el avance de la tecnología y con el estudio de los materiales, ya se utilizan materiales pues óptimos y estamos hablando de una eficiencia entre 95 y 99%, algo pues muy bueno comparado con otros elementos eléctricos que tienen una eficiencia pues muchísimo menor, como por ejemplo un panel solar. Un panel solar tiene una eficiencia del 30%, hablando de un panel de excelente calidad. Los normalitos están entre el 20 y el 25%. Vea que el transformador está casi a la perfección. Casi rosa con la perfección, vea, 99%. Como les decía, usted como diseñador, usted eh, como diseñador del proyecto, diseñador de su cuadro de cargos, se puede mandar a hacer el transformador a su acomodo. Obviamente, pues tiene que tener en cuenta la parte presupuestal. Listo, entonces vemos ahora acá el transformador trifásico. Sí, Campo Elías. Profe, yo tengo una duda, Señor. una pregunta y una duda. ¿En qué punto transforma el bobinado la entrada, pongámosle que sean 440, me los transforma a los 220 y 110, porque eso ahí aparece ya el neutro entrándole 3 vivas? O sea, ¿en qué momento, en qué parte de este proceso se transforma la... Sí, o sea, se transforma ahí la tensión, porque yo tengo un transformador que le tengo una entrada de 440, ¿cierto? Y él me va a botar al otro, en la salida, me iría a botar dos líneas en 220, una de 110 y un neutro. ¿En qué parte se transforma esos 440 en esa otra tensión? Listo, entonces acá hay varias cosas. Estos 440 que están entrando acá vienen con una corriente. Esa corriente genera el campo magnético. Ese campo magnético induce acá a la salida, en la otra bobina que está acoplada magnéticamente, una tensión. Entonces acá hay varias conexiones, las que usted está hablando. Entonces puede venir, me voy a adelantar acá un momento, puede venir el transformador delta Y, que es lo que ocurre en una subestación de alta tensión cuando la vamos a bajar la tensión. Entonces, fíjese que acá, cuando viene en delta, acá no hay neutro. Y en el siguiente bobinado aparece el neutro, porque acá ya hay un punto común. Vamos a mirar acá. No tengo una imagen. Bueno, acá creo que en esta parte podemos ver, acá en esta. Vea que este transformador es trifásico y viene conectado Y. Entonces viene con neutro. Pero suponga que este está en delta. Si está en delta, solamente van a entrar 3 líneas a 440 y van a salir 3 líneas a 220 más el neutro, vea. El neutro sale del transformador. Si esto viniera conectado delta Y, que es lo que usualmente ocurre. Cuando vienen las líneas, ustedes, las que ven allá que vienen 3, las que pasan ahí por el frente de su casa, vienen 3 líneas, llegan al transformador y del transformador salen 4. Llegan a 11.400 voltios y salen a 220 voltios a 120 voltios con el neutro.
Sí, esa era más o menos la cuenta. Sí, señor, sí, porque es que, o sea, por eso le decía nosotros manejamos esos transformadores con entrada y a partir de que me pasa por el transformador, me aparece el neutro, Sí, claro. ¿ya? Entonces esa era la pregunta, ¿en qué punto se transformaba a los 220 y a los 120? Porque ya va a haber un neutro, entonces con una de las líneas de 220 me daría el 120, ¿cierto? Sí, vea, acá tenemos la salida, haga de cuenta que esta es la salida. Entonces tiene una de salida, dos de salida y tres de salida. Si usted conecta estos tres en común, entonces va a tener una línea, una fase, entonces sería la fase A, la fase B, la fase C, y estos tres los conecta en común y ese va a ser el neutro. Acá la entrada viene conectado en delta, entonces viene conectado este con este con este. Entonces, estos tres a un punto común y estos tres al mismo punto común, entonces no va a tener neutro. Vean, acá donde le estoy mostrando. Este lo conecta con este a la entrada, a 440. Este con este y este con este de acá. Y lo mismo, los de abajo, este y este los conectan en un común. Entonces son tres cables que quedan conectados en un solo punto, mientras que acá la salida va a tener 1, 2, 3, que son las tres fases, y este cuarto los conecta en un solo punto y ahí le va a dar el neutro. Entonces, si usted mide tensión entre cada una de las fases, le va a dar 220, pero si mide tensión entre la fase y el neutro, le va a dar 120. Sí, señor. Esa era la... Muchas gracias, profe. Listo, con gusto. John. Profe, una pregunta con respecto a eso. Tengo dos. Una con respecto a los transformadores. Cuando hay pérdida, digamos que cada cuántos metros o cuadras se pierde el voltaje, colocar un transformador para nuevamente potencializar el voltaje. ¿Cierto, profe? ¿Ahí amplifica el voltaje y también el amperaje o solo el voltaje en los transformadores? Listo, hay que tener en cuenta una cosa, que el transformador no es capaz de generar energía. Él solo la transforma. Entonces él recibe acá algo y devuelve algo, pero él en su funcionamiento no está produciendo nada. Solamente lo está transformando. Sí, profesor, lo tengo claro, sino que uno ve que en los campos, básicamente, digamos, hay un transformador a 2 kilómetros. Las casas que están más distantes, ya el voltaje no es el mismo, ya le llegan en vez de 110, le llega 90, 95, a eso me refiero, por los cables de alta tensión que llega al transformador y repotencializa, digamos, la tensión, pero también la potencia o no. Listo. Lo que su merced dice no es tan así. En unas partes sí puede caer la tensión, pero no puede caer más del 10% por norma. Entonces la empresa suministradora no puede tener menos del 10% de la caída de tensión o subidas de tensión. Sí existen unos transformadores que cumplen con la función de acople para regular, es la palabra, más no potencializar, sino regulan, estabilizan el sistema para disminuir la caída de tensión. La caída de tensión sí tiene mucho que ver con la distancia. Entonces, como tiene que ver con la distancia, ahí lo que se hace es recalcular el calibre del cable o poner una subestación más cerca, que sea un circuito independiente que no venga del mismo transformador. Profe, también en los transformadores está una perillita que le llaman el TAC, Sí, pero también para regular. sí, señor. Hay diferentes tipos de conexiones, como los que estamos viendo acá,
que lo que dice el compañero es esto de acá, el tipo de conexión. Entonces, generalmente pues los transformadores que nosotros vemos son transformadores trifásicos y los podemos conectar en diferentes configuraciones. En YY, Y delta, delta Y y delta delta según las necesidades. Entonces él trae una placa y usted puede variar eso, puede cambiarlo. Una pregunta, profe. Señor, Ustedes no han visto que a veces cuando hay una especie como de un corto, como le dice uno, que la energía llega no a 110, sino a menos, cosa que no alcanza a arrancar los motores y los bombillos quedan como a mitad de la iluminación normal. ¿Ahí es porque se cae una fase o es porque le hace falta una más? ¿en qué situaciones ha visto eso, Pablo? Para poner un poco de contexto. A ver, cuando llega, a veces explota un transformador o se dispara una vela, como normalmente el común se dice, y llega y solamente queda alumbrando los bombillos como la mitad, un cucullito, y no arrancan los motores ni por ejemplo, un televisor o una nevera. Y queda así. ¿Es porque hace falta una fase ahí en ese caso? Pero eso, ese mismo problema, pues yo lo he visto también en muchas ocasiones a nivel industrial y a nivel doméstico, pero no tiene nada que ver con el transformador, porque el transformador pues ya está calculado para determinada carga. Ese problema recurre es por el tema de las conexiones. Entonces hay una falla, se desconecta una fase allá del transformador porque hace mucho viento, porque está lloviendo, porque pasó un carro y movió el cable. Y entonces el sistema pues ya empieza a funcionar mal. Pero fíjese que no es un problema eléctrico, sino es un problema mecánico, de que el cable está suelto. El problema eléctrico sería un daño acá de aislamiento de las bobinas, que también puede ocurrir, pero es menos frecuente. Más frecuente el daño mecánico, que alguna de los cables se suelta. Ok, profe. Esos transformadores es difícil para que se dañen. O sea, él avisa con mucho tiempo de anticipación cuando va a fallar. Lo más común en un transformador es que se queme un núcleo. Se queme el núcleo. ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? O sea, se queme esta parte de acá. Yo he visto por ahí que cuando O empiezan sea, a se fallar, queme pues, esto, dice. No, profe, por eso pero es que el núcleo es metálico. Lo más lógico es que se queme el embobinado. Este es el núcleo, Sí, vea. es que Sí, por eso, profe. Él se puede recalentar, pero en sí quemar no se va a quemar nunca un núcleo. Se recalienta. Porque es silicio. Igual es que las partes metálicas del transformador en sí son silicio. Entonces eso nunca se va a quemar. Se puede negrear, más no se daña. Lo que sí se quema es el embobinado. No, pero esto no es de sí, por silicio. eso, el embobinado que uno llama, yo lo llamo como un núcleo. O sea, en la parte Bueno, que él acá hay cosas que pues para eso son estos cursos, para pulir ese lenguaje, para pulir esos conceptos. Esto no es de silicio, esto es de hierro. eso no es de silicio, sí, correcto. Tengamos eso en cuenta. Esto no puede ser de silicio, porque el silicio no tiene No, las propiedades del hierro. Esto es de hierro. Empecemos por ahí. Por eso se llaman pérdidas en el hierro. Y esto se llama núcleo. Tampoco confundamos a llamarle núcleo a lo que dice ahí el compañero, a decirle núcleo a esta parte de acá, perdón. Esto no es el núcleo, esto es el embobinado o el no, devanado. sí, eso no es un núcleo, eso es un Exacto, embobinado, profe. exacto. Esto sí se puede quemar, pero ¿qué es lo que se quema? Se quema es el aislamiento, el esmalte. El aislamiento, Toca sí, mandarlo a correcto. rebobinar. Que eso lo rebobinan, sí, Lo señor. rebobinan.
Esto es el núcleo, vea, el núcleo no se puede quemar, lo que dice ahí el compañero. Se calienta lo que quiera, pero no se quema. Y es de hierro. ¿Sí, Hermes? Profe, yo tengo, como un poco basado en la clase anterior y en esta, un circuito, digamos, en una casa residencial. Yo pongo trifásica. Tengo entendido que a menor tensión, menor amperaje, la energía me saldría más barata, el consumo de energía. Lo contrario, a menor tensión, mayor corriente. Y a mayor corriente, mejor tensión. Eso. Exacto. Entonces, en este caso, ¿sería más barato? Listo, buena pregunta. Y esa pregunta pues es muy recurrente. Y es pues bastante intuitiva, porque uno diría, claro, como está pasando más corriente por el cable, me van a cobrar más. Pero como la empresa de energía a usted no le va a cobrar la corriente, la empresa de energía lo que le cobra a usted es precisamente la energía. La ¿Qué es la energía. energía? Kilovatio hora. La medimos en kilovatios hora. Entonces a él no le importa si la tensión es alta, la tensión es bajita, la corriente es alta, no, porque al final usted va a multiplicar tensión por corriente y le va a dar lo mismo. Donde sí cambian los costos en el momento que usted instala el sistema. Ahí sí va a cambiar, porque vea que estos cables, hay unos que son más delgados que otros, tienen menor calibre, entonces en ese sistema sí puede cambiar el costo. Pero ya cuando el sistema está funcionando, el costo de la energía es el mismo. Ok, profe, gracias. Profe, una pregunta. Señor, Profe, con respecto a eso, digamos en los anteriores equipos de soldadura, que es un transformador con un núcleo de láminas de hierro, ¿cierto, profe? sí, señor. Sí, en esencia, Bueno, un equipo de soldadura es esta misma máquina. exacto. Me pregunto lo siguiente, digamos, por eso son dos, una con respecto a eso y otro con los transformadores que son inversores de voltaje. Tengo una dudita, profe, a ver si usted me la puede ayudar a despejar. Con respecto a eso, digamos, anteriormente utilizaban esos equipos de soldadura que eran así, dos núcleos envueltos con unos cobre o aluminio o el que sea, ¿cierto, profe? Cuando, digamos, un transformador de estos no tiene un panel digital para saber en qué amperaje se consume o a cuántas vueltas está cierto amperaje, ¿cómo se facilita para poder la interpretación de que aquí son 60 amperios, acá son 70, 90 amperios? Yo sé que entre más vueltas, pues debería ser, no sé, más amperaje. En determinados ciclos donde vale el devanado, sea el primario o el secundario, ¿cierto, profe? Eso. Y lo otro, en los inversores de voltaje, donde con una batería de 12 voltios yo puedo sacar 110. Yo lo he visto y sé que existen. ¿Por qué? Porque acá cerca de la casa hay un sitio donde venden jugos y con una batería de 12 voltios, él tiene una licuadora. Invierte el voltaje, el voltaje. ¿Cómo sería esa vaina, profe, con respecto a eso? Porque estamos hablando en el sentido de que amplifica o reduce el voltaje, pero también el transformador funciona en forma invertida, de salida de DC a AC. ¿O estoy equivocado, profe? Listo, entonces la primera pregunta del equipo de soldadura, viene alimentado por dónde, acá en esta imagen. ¿Dónde lo conectaría usted? Yo pienso que por el grueso y saldría por el delgado, profe. No, la parte izquierda. Lo contrario, porque no ve que usted va a hacer un corto acá. ¿Qué es la soldadura? En esencia es hacer un corto. Entonces usted necesita mucha corriente a la salida. Entonces acá va a tener la parte de la salida y lo va a conectar por acá. Si el equipo no tiene la perilla que le está indicando la corriente, pues usted tiene que ir a medirla. Exacto. Con un multímetro. Si es un equipo de pronto un poquito antiguo, un poquito viejo, toca ir a medirlo manualmente. Claro, la perilla lo que hace es cambiarle acá. ¿Y cómo lo prueba uno? ¿A la cantidad de vueltas del devanado? ¿Del devanado? Pues si usted tiene la etiqueta y le dice el número de vueltas, lo calcula.
Si no, usted no se va a poner a desbaratar eso. Le toca medir es la corriente y mirar cuánto entra, cuánto sale y hacer el cálculo, pero le toca utilizar esta ecuación, vea. Usted utiliza esta ecuación de acá, vea. Ahí le va a decir el número de vueltas. Sí, profe. Es una medición. Le tocaría ir a hacer ensayo y eso. Con el tema del inversor es una máquina muy diferente al transformador. El inversor, como su nombre lo indica, invierte, transforma de corriente directa a corriente alterna. Es un oscilador. En esencia es un oscilador, pero eso ya es un circuito electrónico. El transformador no es capaz de hacer eso. El transformador trabaja muchas veces en conjunto con el convertidor o con el rectificador, pero no cumple esa misma función. ¿Dónde se utilizan mucho estos aparatos? Se utilizan en los sistemas fotovoltaicos, los inversores. Pero es una máquina diferente. Listo. Muy amable, profe. Listo, John. ¿Alguien más? Listo, entonces esta presentación pues de transformadores es algo muy, muy básico, algo así como por encimita. Les voy a compartir el libro de donde yo saqué esta información para las personas que estén interesadas pues vayan y lo revisen. También pues lo que hemos dicho siempre, no quedarnos con lo que hablamos acá, sino ir a consultar otras fuentes y comparar con lo que hablamos acá, a ver si estamos en lo correcto, en lo no correcto, aclarar dudas por otro lado. Esa es la mejor forma para uno entender un concepto y analizarlo de manera correcta. No sé si hayan más inquietudes acerca de las diapositivas. Listo, entonces vamos a llamar lista. Agradecerles por el esfuerzo que ustedes hacen acá al estar en el curso, por la participación activa. Se nota pues que tienen mucho conocimiento relacionado pues con la parte eléctrica y es bueno pues compartir acá. La idea es pues también pulir ese conocimiento y compartirlo con los compañeros. Entonces, gracias por la participación. Sí, Carlos. Profe, una pregunta. Señor. En estos equipos de los que está dando el compañero, bueno, en una ocasión yo tuve un equipo de soldadura de transformadores, ¿sí? Y ellos vienen con unos aparatos que se llaman unos yodos. Esos aparatos que se llaman yodos, ¿qué función vienen haciendo ahí? Es la parte donde usted pone la soldadura, ¿se refiere? No, eso es por dentro, o sea, por dentro del equipo. Vienen como uniendo los dos transformadores. Esos se llaman yodos porque ese equipo a mí se me quemó. Sí. Y me tocó mandar y fue eso, unos yodos que tocó cambiar, pero yo no entiendo por qué función estaba haciendo esos yodos ahí, por qué se quemaron. Un transformador de soldadura. Sí, Campo Elías, a ver si el compañero nos colabora ahí. Profe, yo creo que lo que habla el compañero Carlos es lo mismo que en las plantas eléctricas. Nosotros tenemos un motogenerador, ¿cierto? Que anda a una velocidad, pongámosle, de 3.600 revoluciones por minuto, y en la corona de la parte de adelante, en un bobinado, lleva los 3 diodos
que mandan la lectura de eso a una tarjeta para producir, para generar lo que es la corriente alterna. Pero ¿qué función tienen esos elementos? Por eso, ellos asumen toda porque el motogenerador que produce, él produce una energía a cierta tensión, ¿cierto? Pues digámosle que él produce en las plantas eléctricas, él produce eso a 440, ¿sí? Y entonces esos diodos mandan eso a una tarjeta y ahí reduce, por ejemplo, a 220, 110, ¿sí? Por un lado manda el RST, que es la corriente normal que usted manda para después, pero ellos reducen también, ellos ayudan a transformar es como en decir, esos diodos son los que hacen la transformación de la corriente ahí, para bajarla a los 220, 110. Eso lo ya, o sea, fuera el del inducido grande lleva una corona y ahí van incluidos los tres diodos que sacan la corriente hacia esa tarjeta. ¿Cómo se escribe iodo? Iodos. I-O-D-O-S. Iodos. Iodos. Vamos a buscar acá. O sea, Campos, o sea que sin esos yodos, porque bueno, este equipo se podía cuadrar a 440 y tenía unas plaqueticas que se cambiaban y quedaban a 220. Si no tuviera esos yodos, por ejemplo, quedaba una sola corriente 440 o bien a 220. Sí, o sea, por eso le digo, en las plantas eléctricas, Carlos, en las plantas eléctricas, eso es lo que hace la transformación para eso, para la regulación y todo lo de la corriente. Y sale las otras que salen directas hacia el breaker de salida, que son la de los cuatro, por lo general siempre es a 440. Y ahí en esa mitad de ese devanado es donde usted puede también hacer las conexiones para poder, si usted necesita no sacar 440, sino por ejemplo 220. ¿Sí? Entonces usted hace las conexiones según los cables para sacar desde la mitad del devanado la corriente que usted necesite, si la necesita 440, 220, según lo que... Y por ejemplo, esos equipos de soldadura como el que tenemos nosotros allá o que el que usted opera, ese es lo mismo, eso es un generador que hace gira un motor y a la punta salen los diodos para reducir la corriente y sacar las 3-4 corrientes que sacan a la regleta de conexión para 110, 220. Sí, y las dos puntas de soldadura, el neutro y el positivo para la soldadura. Eso, entonces, ahí hay que aclarar varias cosas, varios conceptos. Entra la fuente normal, que es de 440, se transforma a una tensión más baja. Ese trabajo lo está haciendo el bobinado, lo está haciendo el transformador. Él tiene también una tarjeta. En esa tarjeta vamos a rectificar esa señal para la parte de control. Entonces, en la parte del control, nosotros tenemos unos elementos que son de electrónica de potencia y se refieren a los diodos. Ahí como nos escribió el compañero Jorge Ballén, diodos, no iodos, sino diodos. No confundamos. Diodo. Sí, diodo, sí. Se llama diodo. Y él lo que está haciendo es rectificando la señal, que es diferente a transformarla. Una cosa es rectificar y otra cosa es transformar. ¿Qué es rectificar? Convertir esa energía que viene en forma de corriente alterna y pasarla a corriente directa, que es lo que sucede, por ejemplo, en un cargador de su celular, de su televisor, de su computador. Él tiene un mecanismo que primero baja la tensión, viene de 120, la transforma a 20 voltios, a 10 voltios, a 5 voltios, pero sigue siendo alterna.
Luego sí pasa al rectificador, que es un puente de diodos, y esos diodos hacen que la corriente se vuelva corriente directa. Entonces son dos elementos diferentes. El diodo lo que hace es rectificar y el transformador lo que hace es disminuir la tensión. Sí, es un componente bastante utilizado en electrónica, que todo. En electrónica y en electrónica de potencia también, como en el caso de de los equipos de soldadura, como en el caso de los sistemas de transmisión, los sistemas de medición. Sí, Carlos. Campo, No, ¿tienes no, algo más profe, que añadir? se me quedó la mano levantada, pero no, ya era eso Listo, las dudas que tenía. sí, como hay tantas cosas, tantos elementos, no podemos confundirlos y no podemos pensar que todos están haciendo la misma función. Son elementos que trabajan conjuntamente, pero cada uno tiene su función específica. Ok, profe, gracias. Listo, con gusto. Listo, entonces vamos a llamar lista. Julián Esteban. Presente, profe. Gracias. Carlos Angarita. Presente, profe. Gracias. Fernando Arrieta. Jorge Ballén. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. Pedro Luis Beltrán. Buenas noches, presente, profe. Buenas noches, gracias. Sandra Ivonne Castañeda. Fernando Cortés. Presente, profe, una feliz noche para todos. Gracias, igualmente. Ruth Cristancho. Sí, profe, aquí estoy. Gracias. Lady Tatiana Espinosa. Cristian Camilo Flores. Gerson Ramiro Garzón. Javier González. Sí, profe, presente. Gracias. John Jairo Hernández. Presente, profe. Listo, gracias. Michelle Hidalgo. Presente, profe. Gracias. Omar Antonio Igua. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Javier Hernando Lazo. Buenas noches, presente. Buenas noches. Matilde Martínez. Presente, profe. Gracias. Mónica Martínez. Magda Esperanza Méndez. Presente, profe. Gracias. Campo Mendoza. Presente, profe. Gracias. José Armando Morales. Presente, profesor. Hernandinho. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. Royman Ojeda. Alexander Quiseno. Presente, profe, feliz noche. Gracias, igualmente. William Rodríguez. Jesús Romero. Presente, profe. Gracias. Luis Felipe Gracias, buenas Saavedra. noches. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Wilfred Salcedo. Elmira Santana. Presente, profe, gracias. Gracias. Pablo Andrés Serna. Presente, profe, buenas noches. Gracias, igualmente. Diana Lorena Silva. Luna Daniela Valencia. ¿Me faltó alguien por llamar? Listo, creo que no. Entonces, gracias por la participación de hoy. Nos vemos el lunes. Sí, el lunes. Ya el lunes Muchas tenemos gracias, la profe. última sesión. Descanse. Entonces, tenemos todo este fin de semana pues para revisar este contenido, esto que yo les voy a compartir. Entonces, la idea es que no lo dejemos ahí en el olvido, sino ir a revisarlo. Sí, Edelmira.
Profe, qué pena una pregunta. Finalmente, ¿qué pasó con el otro curso? Yo les envié un correo y quedamos para tener la sesión informativa el 13. Si Ah, recibiste el ok. correo, No. Es revisa el que correo. además de eso, entró a la página del Sena Sofía Plus y no, o sea, ya puedo entrar a los certificados, pero no me aparece el certificado anterior. Sí, hemos tenido ese inconveniente. Ya ahí pues se nos sale de las manos a los instructores. Ya es cuestión allá de la parte burocrática del SENA, de la parte de los de sistemas. La página pues ha estado intermitente, entonces toca seguir insistiendo. Lo importante Bueno, es que profe. salga ahí por certificar. No, no me sale nada, no aparece. Profe, yo igual, a mí no me sale nada del curso pasado de lo de hecho 2 cursos ya y no me sale ninguno de los dos, profe. Venga, miramos. John Hernández. Pero regálame un segundo, entro acá, porque lo que les digo esto está complicado. Regálame un segundo. ¿Cómo es su cédula, John? 93087-586. Yo hice con usted riesgo eléctrico, profe. Seguridad industrial y riesgo eléctrico. Sí, pero no me aparece ninguno. Sí, ahí aparece que está matriculado. Aparece que ya está terminada. Entonces es cuestión de, de estar revisando porque es que no, o sea, no puedo hacer nada más. No puedo ir a meterme allá a la base de datos y darle el certificado. No, pero sí, o sea, está en proceso, digámoslo así, se puede decir, pero ahí están. Está en proceso. Está en proceso. Ah, Ahí aparece profe, matriculado. no aparece nada. Sí, es que lo que pasa es que ha estado muy intermitente el sistema, entonces. ¿Cómo es el número de cédula tuyo, Elmira? 1-076-653-394. Hiciste el de electricidad básica. Sí, señor. Sí, también apareces como matriculado, pero todavía no ha salido la certificación. Sí, porque es que en mi caso, qué pena. En mi caso lo hice en horas laborales, pues me dieron el permiso para acceder en horas laborales y pues el jefe me lo está solicitando. Puedes ingresar ahí y puedes presentarle ese pantallazo. Lo va a compartir acá. Profe, ¿me es tan amable? ¿Me comparte también el pantallazo a ver? Porque a mí no me aparece nada. ¿Es tan amable? Ahí está viendo la pantalla. Esta es la de Elmira. Entonces acá tienes que has hecho pues estos cursos. Es electricidad básica, entonces le das acá. Y acá le va a salir la información. Vea, fecha de inicio, 24 de marzo. Fecha de finalización, el 18 de abril. No va a salir que aprobó o no aprobó porque lo que les digo, o sea, yo ya no me puedo meter acá a decir, yo ya pasé allá a los que aprobaron, los que no aprobaron. Entonces, si ustedes aprobaron el curso, pues en algún momento esto les va a salir el certificado, pero no les puedo decir cuánto, porque esto ya no depende de mí, porque yo no manejo esta plataforma. Yo simplemente subo allá lo que ellos me dicen, bueno, pasó o no pasó, listo. Y ellos son los encargados de remitir esa información. Ya se me sale a mí de las manos. Gracias, profe.
Entonces yo te Profe, y en el caso, enviarles este pantallazo. Sería como la primera evidencia que tendríamos ahí. Listo, entonces nos vemos el lunes. Gracias a todos por la participación y feliz resto de noche. Gracias, profe. Listo. gracias, profe, muy amable. Gracias a ustedes.